Pues sí, no hay que perder ni un solo minuto de vista la crisis en la frontera de Ucrania, puesto que la OTAN, la UE y Estados Unidos no ven por ningún lado la desescalada militar anunciada por el gobierno ruso. Así que continúa la partida de ajedrez y sería un error pensar que Rusia se va a marchar así por las buenas después de haber montado todo este follón. El movimiento en las rentabilidades de los bonos no está hoy demasiado definido. Estamos viendo intermitencia en los precios de las rentabilidades, pero es que también tienen una buena razón para hacerlo, porque el CEO de Moderna ha dicho que ve muy cerca el fin de la pandemia. De esto hoy no se va a hablar en absoluto, pero evidentemente era una noticia también que estábamos esperando, sobre todo por decirlo quien lo ha dicho. Bueno, vamos allá con Momentum de la economía y los mercados. Javier Domínguez Navarro, gestor de Auriga Bonos. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Y Francisco Rodríguez Dachil, socio de Lombia. ¿Qué tal? Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, parece, Francisco y Javier, que el tema de Ucrania, bueno, ayer nos las prometíamos muy felices, viendo algunas imágenes también de, por supuesto, publicadas por los medios rusos de algunos tanques dando marcha atrás, pero parece que aquí nadie se fía ni un pelo y estamos viendo también en el mercado de bonos y también en las bolsas un poco cómo continúa esa tensión. Javier. Bueno, vamos a ver, el tema Rusia-Ucrania es verdad que ahora nos tiene a todos muy preocupados, pero hay que analizar un poquito hacia atrás y esa es un poco nuestra posición en el sentido de que Rusia, no nos olvidemos que es una economía muy parecida en términos económicos como la española. Quizá un poquito más, el PIB es un poquito superior, pero su estructura es prácticamente la misma. Quiere decir que imaginémonos que España retara al mundo, o sea, a todas las grandes economías, a Europa y a Estados Unidos, les retara desde el punto de vista militar. Es imposible pensarlo, es decir, no tiene suficiente músculo como para poder abordarlo. Dicho eso, evidentemente tiene... Por otro lado, las exportaciones son, como también en España, alrededor de un 20-25% del PIB. Por tanto, estamos hablando de que Rusia está haciendo una especie de reto brutal contra el mundo cuando no tiene el músculo suficiente. Es verdad que tiene 100.000, 200.000 o 300.000 unidades en el ejército, etcétera. Entonces, que tiene un ejército muy poderoso, lo que no sé es hasta qué punto tiene la capacidad de mantener o de lanzar esa guerra. Luego, por otro lado, efectivamente, recordemos que Gazprom, que es la mayor empresa y que se dedica exclusivamente a la venta de gas, especialmente a Alemania, tiene más de 400.000 empleados. Estamos hablando, son como 450.000 empleados. Estamos hablando de que Rusia en general no puede plantear ni mantener este reto sine die. Por tanto, ¿cuál es el objetivo del señor Putin para esto? Entiendo que tampoco es una promoción interna dentro de Rusia, puesto que lleva más de 20 años en el poder y, por tanto, lo tiene ya todo hecho allí dentro. Uno. Y dos, quizás su promoción internacional es verdad que ha tomado una escalada, es decir, el nombre Rusia, para bien o para mal, está encima de todas las mesas. Pero parece que los movimientos de ayer y lo que está ocurriendo hoy va un poco en ese sentido. Es decir, Rusia a lo mejor ha estirado esa goma hasta el final, ha adquirido un papel muy relevante en el panorama internacional, todo el mundo habla de ella, todo el mundo le pide respeto y por lo menos le respeta, visitan de forma habitual, los grandes estadistas del mundo le están visitando. En definitiva, ha ganado un nivel que no tenía antes. Antes era como alguien olvidado y ahora parece que tiene un nivel, a lo mejor este es el objetivo que tenía Rusia, es alcanzar, o el señor Putin, alcanzar ese nivel de promoción internacional y luego ya me retiro. Veremos, pero en definitiva lo que estamos viviendo ahora, lo que se vivió ayer de retirada de tropas, parece responder un poco a este punto en el cual que mantenemos, que es Rusia no tiene músculo suficiente para lanzar un reto militar al resto del mundo. Y por tanto veremos a ver cómo se acomodan estas cosas, ¿no? Esto es un poco nuestra visión. Francisco, ¿tu opinión? Bueno, yo personalmente estoy de acuerdo con Javier porque digamos que esto para nosotros, como decías al principio, Fernando, es un juego de ajedrez donde está sobre la mesa factores sobre todo de ego y posicionamiento geopolítico, ¿no? Nosotros no creemos y con esto no quiero, digamos, subestimar ideas que puedan estar pasando por la cabeza de dirigentes políticos, sobre todo en cabeza de Putin.
Pero nosotros no creemos que haya, digamos, que esto pueda ir a más. Estamos viendo además que como durante toda la historia de nuestra humanidad, si esto hubiese sucedido quizás hace 100 años, estábamos en otra situación social, económica, ¿no? Y esto, seguramente estas escaladas de violencia pudiesen además ser vistas como inminentes, ¿no? Guerras entre naciones. Hoy en día yo creo que tenemos la ventaja de haber evolucionado a nivel de diplomacia, de instituciones, de interdependencia, además, lo decía Javier, ¿no? La dependencia que tenemos ya, sea España, sea cualquier país europeo, o sea los mismos Estados Unidos y la misma Rusia en este caso, de otras economías globales, ¿no? La globalización ha hecho que de alguna forma seamos todos más dependientes de todos en ese sentido. Hay un punto interesante que yo quería mencionar aquí, que yo creo que además para el inversor es algo relevante, que es que, claro, este movimiento geopolítico lo que ha hecho es, para el inversor de medio y largo plazo, ofrecer una ventana de oportunidad súper interesante, ¿no? Indistintamente de que el conflicto, el posible conflicto entre Ucrania, entre Europa y Rusia esté moviendo en un porcentaje menor las bolsas, no lo sabemos el porcentaje cuánto es, puede ser un 20, puede ser la mitad de las caídas que se deban a esto, la verdad que es difícil saberlo, pero es verdad que sobre la mesa hay una normalización de tipos de interés liderada por la Fed en Estados Unidos, hay una inflación que se está reportando en niveles históricamente mucho más altos en los últimos 10 años, ¿no? Entonces hay varios factores sobre la mesa que están generando volatilidad y que están generando una ventana de oportunidad para ese inversor de medio largo plazo para las carteras. ¿Esto por qué? Porque los mercados no estamos en una crisis financiera, no estamos en una crisis de deuda, no estamos, la demanda del mundo es estructural, es real. Tenemos unos cuellos de botella en donde la capacidad de muchas compañías están volviendo. Hay un periodo muy positivo de CAPEX actualmente que hace, para nosotros en Lombia Capital, nos hace ser muy positivos para los próximos 3 o 5 años en cuanto a crecimiento global económico. Entonces, siendo ese el escenario, la verdad que nuestras compañías siguen estando muy sanas, muy fuertes a nivel de generación de beneficios, y eso para nosotros es muy importante de cara a posicionarnos en el medio largo plazo y hacer caso a las cosas realmente importantes que son los fundamentales de las compañías en las que invertimos. Que ahora mismo el escenario esté, eso como apuntas, Francisco, más claro en el medio y el largo plazo. Desde luego, a corto plazo vamos a continuar con muchísimo ruido en los mercados. Hablemos precisamente de algunos temas que ya has tocado, Francisco: inflación, tipos de interés, crisis energética. Bueno, estamos viendo ya como los bonos, en el caso de Estados Unidos y también de Europa, que se están contagiando también de esa posible subida de tipos de interés, pues están repuntando las rentabilidades, están cayendo los precios, pero claro, es que nos quedan, lo decía yo también al principio, Javier, es que nos queda un mes por delante que va a ser tremendo, en el sentido de que hasta que lleguen las reuniones de los bancos centrales, 10 de marzo, Banco Central Europeo, 16 de marzo, Reserva Federal, que nos vamos a tirar haciendo especulaciones de todo tipo, ¿eh? Sí, vamos a ver. Está claro que los bancos centrales van a subir los tipos de interés, y eso lo sabemos todos, como siempre he dicho, sabemos que el asesino es el mayordomo, pero ¿cuándo va a ser? Pues esto es en cámara lenta. Y vamos a estar viviendo estas... Es decir, si ponemos ahora la cebolla, la primera capa era lo del tema de Rusia, parece que está ahí, vamos a verla. La segunda capa es la inflación y la tercera capa, como siempre, es el tema de los tipos de interés. Es recurrente, vamos a estar viviéndolo, va a haber una sobrereacción de manera sistemática. Yo creo que lo que ha ocurrido, al menos en Europa, no en el caso de USA, sino en el caso de Europa, ha habido una sobrereacción, pero es una sobrereacción que ha venido a quedarse. De alguna forma se van poniendo pequeños escalones. Es verdad que estas subidas de tipos que está habiendo en el secundario, porque recordemos que los bancos centrales solo pueden intervenir en el día a día de los tipos de interés, en el overnight. El resto de la curva es de la ley de la oferta y la demanda, es el mercado el que es soberano.
Entonces, el mercado está manteniendo unos tipos de interés que están subiendo de manera sistemática, que van a redundar, en todo caso, en por sí mismos parar un poco la inflación. Si supuestamente hay una relación directa entre inflación y los tipos de interés, independientemente de los bancos centrales europeos, están subiendo. Digo, de los bancos centrales europeos y americanos están subiendo porque los de largo plazo, la curva no para de subir porque están subiendo los tipos de interés en las deudas. De manera que ese efecto ya puede estar ocurriendo. Si la subida de los tipos de interés lleva a rebajar un poco la tensión de la inflación, ya está ocurriendo solo por el devenir del mercado. Pero es verdad que lo vamos a estar viendo, será este mes, será el siguiente, porque en definitiva es verdad que la primera subida de interés por parte de la FED es inminente, es inmediata. Lo veremos, sobre todo si ya ha quitado el tema Rusia, etcétera, que será para cuando ya se habrá medio despejado, para cuando haya la reunión del banco de la FED, pues veremos. Omicron ya parece que se nos ha olvidado todo lo de COVID, por tanto eso es una muy buena noticia. Y esto es lo que vamos a tener. Yo creo que claramente los tipos de interés de los bonos van a ir subiendo de forma paulatina y además subiendo escalones casi que son ya de subida y no de bajada en ningún momento, porque lo estamos viendo. Es verdad que luego hay pequeños ajustes. Vemos que la prima del bono español ya se ha asentado, por lo menos estos días, en los niveles de 100 puntos básicos, que ya es una diferencia que no la merecemos, por otro lado. Incluso nos merecemos mucho más, pero bueno, a lo que voy es que van subiendo esas pequeñas escaladas, van haciendo cotas que parecen que son irreversibles, a no ser que haya una notición enorme de algún tipo, que no parece que por el momento lo tengamos. Por tanto, los mercados van a seguir, al menos los de renta fija, van a seguir enfocadísimos en, uno, subidas paulatinas de los tipos de interés del medio plazo. Dos, la inflación como elemento distorsionador de forma sistemática. Vemos que España ayer se salió la inflación de IPC de España en enero al 6,1, la general, y la subyacente un 2,4, que pensemos que un 2,4 está cerca del ideal del Banco Central Europeo. Es decir, este tipo de subyacentes, de inflación subyacente, le quita presión al Banco Central Europeo. Un 2,4 es verdad que está por encima de lo esperado, de lo anterior. El anterior fue el 2,1 en el caso de España, pero estos niveles quitan un poco de presión. Es verdad que 6,1 es un montón en el mes de enero para España, pero si el subyacente, que es lo que mira el señor Lagarde, es 2,4, le quita cierta presión. Pero en fin, vamos a seguir viviendo esto. Yo sigo manteniendo que hay que mantenerse en liquidez, es decir, cuando se va teniendo un vencimiento paulatino de emisiones de renta fija a lo largo de este trimestre, hay que mantenerse en liquidez esperando a ver cómo acaba el mes de marzo, niveles del primer trimestre, para determinar exactamente cuáles son los estadios de la renta fija y reinvertir en todo caso, porque vamos a encontrar buenas oportunidades. Antes de comentar con Francisco si podemos esperar que continúe esa rotación sectorial hacia acciones más cíclicas a medida que continúan subiendo las rentabilidades de los bonos, ya por también rematar la faena un poco, Javier, ¿tú te atreves a hacer algún tipo de pronóstico? ¿Dónde puede llegar el bono 10 años? ¿Cuándo puede empezar a ser atractivo para un inversor en renta fija para que diga, bueno, yo ya voy a empezar a construir carteras con un bono americano a 10 años en el 2,5? No lo sé, lo digo así un poco al tuntún. Sí, vamos a ver, claramente el bono americano va a tocar el 2,5, incluso el 3, no va a pasar de ahí. Es decir, al momento que esté tocando, vamos a ver, ya se está poniendo muy atractivo porque ya ha tocado el 2%. Recordemos que desde el punto de vista europeo todavía tenemos un euro muy potente respecto al dólar. Quiere decir que nuestra inversión, si ahora entráramos, imaginémonos que tenemos el bono americano al 2,5, es un nivel súper atractivo. Y encima tenemos el euro-dólar en nuestro favor, en el sentido de que tenemos el euro todavía suficientemente fuerte, con sus niveles que tenemos ahora, del 1,13 largo, casi el 1,14. Chicos, es una buena inversión. Estamos hablando de un AAA. Sí, consideramos que puede irse el bono americano 2,5, el 10 años, 2,5, incluso hasta 3, que es lo que ha tocado en los últimos tiempos como cotas elevadas. De verdad que podrá estar por ahí, dependiendo un poco de la semana que nos toque, pero ahí van a estar las cosas. En el momento, y luego, en el caso del bono español, pues obviamente lo tenemos ahora en el nivel de 1,2, 1,3, pues se nos puede ir muy fácilmente al 2 dentro de nada. Al 2% es bastante factible
y ahí sería un buen nivel de entrada. También un 2% en el bono español estaría bien también. Paco, ¿qué te parece este pronóstico que está haciendo Javier Domínguez Navarro y un poco, en tu opinión, cuáles podrían ser también los efectos y las implicaciones para la renta variable? Yo estoy de acuerdo, Fernando, porque evidentemente va a ser un año de volatilidad en general, ¿no? Yo creo que al final muchos analistas están descontando 4, 5, 6, o sea, no hay un consenso claro en cuántas subidas de tipos va a haber en el año. No sé si lo tiene tampoco claro a día de hoy la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Entonces esto genera de alguna forma incertidumbre, o sea, estamos en un momento de normalización de tipos de interés, de normalización además de muchas valoraciones de activos, porque al incrementarse la tasa libre de riesgo, ¿no? Que es justamente lo que mencionaba Javier, como referencia a los bonos gubernamentales de largo plazo, ¿no? Al incrementarse esa tasa libre de riesgo, evidentemente todas las valoraciones actuales, no solamente de los bonos, sino que luego también la bolsa, pero también los activos, infraestructura, real estate, o sea, todo tenderá a tener valoraciones más ajustadas y más, de alguna forma va a ser mucho más fácil leer efectivamente cuánto realmente vale un activo, ¿no? Porque durante los últimos años hemos tenido valoraciones muy infladas por un efecto netamente matemático, ¿no? Porque cuando vienes descontando flujos futuros a tipos negativos, evidentemente la valoración se te puede ir hasta el infinito. Entonces, sí, nosotros creemos que puede ser un año más volátil, evidentemente. Allí digamos, los mensajes para nosotros claves son, oye, es un año más volátil y hay que ser muy selectivo. Entonces, nuestro posicionamiento en ese sentido es, ¿qué tipos de compañías pueden ser esas compañías ganadoras este año, ¿no? Porque indistintamente de que estemos viendo, como bien apuntaba Fernando, esa rotación masiva hacia sectores mucho más cíclicos que habían estado muy penalizados durante los últimos años, pero que además habían estado penalizados por razones que tienen sentido, porque son sectores que dependen mucho más de factores externos, exógenos a su propio modelo de negocio, ¿no? Como evidentemente son compañías que estén ligadas a materias primas, los bancos, las utilities que están ligados a leyes gubernamentales locales, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso es normal. Entonces, el timing de cuándo se va a acabar esa rotación es imposible saberlo. Es imposible, no lo sabe nadie. Y quien os diga que sabe el día exacto en que esto va a empezar a tirar hacia arriba, está vendiendo humo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la base de esa reflexión, nosotros creemos que es importante estar posicionados en modelos de negocio que dependan en gran parte de su propia actividad y de su propia capacidad, de su propio modelo de negocio para seguir generando beneficios estables en el medio y largo plazo, ¿no? Y eso es, bueno, no quiero enrollarme, pero eso sería buscar compañías con capacidad de fijación de precios, que para un entorno de inflación es muy importante que traslade una inflación a sus márgenes, compañías que puedan evidentemente tener menos deuda, porque entonces una normalización de tipos no impactaría de forma importante en la estructura del capital, y también evidentemente valoraciones razonables, ¿no? En ese sentido. Entonces ese es el entorno que nosotros vemos. Mayor volatilidad, sí, mayor selectividad también por parte del inversor, y en compañías sólidas, donde los fundamentales este año están jugando un rol imprescindible, ¿no? Ahí es donde reside precisamente, Francisco, la gracia y la dificultad del mercado en estos momentos. Claro. Saber dónde hay que elevar la apuesta, si hay que seguir subiendo la apuesta en el ciclo, en el value, o hay que dirigirse a sectores o acciones más defensivas, entendiendo defensivas también un poco por lo que tú has contado, porque yo creo que en eso también hay bastante confusión sobre lo que puede ser una empresa defensiva y la que no lo es, ¿no? Has hablado mucho de empresas de gran capitalización, pero vosotros también estáis muy metidos en empresas de pequeña y mediana capitalización. ¿Qué porvenir o qué aspiraciones crees que pueden tener ese tipo de compañías, Paco?
Sí, nosotros tenemos, Fernando, 25 años analizando, identificando y seleccionando compañías de mediana y pequeña capitalización en Europa. Esto nos ha hecho, digamos, entender que Europa, si nos quedamos en Europa, hay nichos de mercado en donde somos líderes globales en absoluto. O sea, no tenemos por qué envidiar en segmentos como la tecnología médica, innovación digital, automatización de la industria de la logística, por ejemplo. En Europa tenemos un know-how históricamente desarrollado interesantísimo, compañías que además compiten con compañías americanas, asiáticas, creciendo en márgenes al 20-25% durante los últimos 7-8 años. O sea, es impresionante el nivel de innovación que nosotros estamos viendo en ese segmento de Small y Mid Caps, específicamente desde hace ya más de una década en Europa, ¿no? Y empezamos a gestionar hace 15 años y hace 25 años que estamos analizando este tipo de compañías. Hay unas características en este segmento, Fernando, que son claves y para nosotros es que evidentemente una de las ventajas es que son compañías que están menos seguidas, hay un mercado mucho más ineficiente, son compañías que mejor segmento para invertir en la innovación, en el I+D, en la atracción de talento, que esas compañías, ¿no?, de pequeña y mediana capitalización que tienen una reinversión estructural en su propio modelo de negocio para seguir creciendo, ¿no?, y para seguir ampliando barreras de entrada. Entonces, el posicionamiento que nosotros vemos es claramente muy positivo. Son compañías que dependen más de sí mismas que del entorno macroeconómico para hacerlo bien. Esto es importante también. Y nosotros vemos un entorno positivo para los próximos 3-5 años, incluso más, pero bueno, digamos, mantenernos en el medio plazo, justamente porque, claro, en ese entorno en donde la demanda es real, en donde nosotros creemos que cuando la capacidad alcance o machee la demanda, ¿no?, o sea, la oferta con la demanda se crucen, evidentemente esa inflación va a ser, tenderá a normalizarse. Nosotros no creemos que la inflación pueda estar en torno al 6-7% durante muchísimo tiempo más, porque es un tema de demanda, es un tema de cuellos de botella, ¿no? Entonces, yo particularmente creo que el inversor está dando entrada a este tipo de compañías en su cartera y esto se va a convertir en una posición estructural en esos inversores con un horizonte temporal de mediano a largo plazo. Perdón, en este sentido, y hablando de las empresas de pequeña y mediana capitalización, suscribo completamente lo que decía Francisco. Lo único que hay que revisar muy bien o vigilar, porque en estos tiempos convulsos hay que vigilar muchísimo la liquidez en mercado. Precisamente así, las compañías de pequeña y mediana capitalización lo que adolecen es de falta de liquidez. Y entonces, los bandazos que dan las cotizaciones, todo un enorme trabajo que puede haber hecho la compañía teniendo un producto óptimo, unos clientes óptimos y un entorno óptimo, se desactiva por el hecho de que no hay liquidez suficiente. Entonces, uno de los factores muy importantes a revisar antes de entrar en una compañía de pequeña y mediana capitalización que está cotizada es cuidado con vigilar la liquidez, un poco hacer un análisis más allá de la parte fundamental de la compañía, que también, por supuesto, también hay que poner un factor adicional que es la liquidez de valor. Porque hemos visto en momentos estos como en el mercado de la renta variable, compañías óptimas, su capitalización y, por tanto, cómo están cotizando se desbarata porque cuando hay un momento de liquidez, un problema en el mercado, automáticamente la gente sale de esos valores, se olvida de ellos y se van a las grandes compañías. Sí, es el momento del análisis fundamental en las grandes compañías y además del análisis de la liquidez en las pequeñas compañías, porque insisto que es una vía de peligro sistemática. Bueno, pues no hay mal que por ver no venga, en el sentido de que ahora nos empezamos a fijar ya de nuevo otra vez en las valoraciones y en aspectos, pues eso, como la liquidez. Javier Domínguez Navarro, gestor de Auriga Bonos, Francisco Rodríguez Achil, de la gestora Lombia. Ha sido un placer, muchas gracias a los dos, que vaya bien la semana. Hasta la próxima, adiós. Cuidaros. Gracias, adiós, buenos días. Adiós. Buen día a los dos, gracias.